Con lo que acabas de presentar, Antonio, yo creo que está bastante en línea con lo que yo también voy a comentar. Siempre tengo un poco de miedo de exponer mis ideas porque normalmente me salgo un poco de la media de lo que quizás se espera o quiere, pero bueno, voy a intentar que espero que aún así sea de interés un poco lo que os voy a comentar. Os empiezo con este quote de Naval Ravikant que sacó pues, en una entrevista con Tim Ferriss hace unos meses, que yo creo que para mí refleja un poco mi motivación principal por la que estoy involucrado en este ecosistema y es un poco lo que me sigue motivando un poco para estar, ¿no? Y básicamente lo que él describe es que para aprender tenemos que desaprender todo lo aprendido, ¿no? Entonces, y él lo dice con la metáfora de no mirar desde la cima de la montaña a dónde quieres ir, sino volver a bajar de la montaña para replantearte todo, ¿no? Y a mí personalmente la descentralización y a lo que me he dedicado estos últimos años me ha servido como instrumento para hacer este ejercicio múltiples veces ya y bueno, y eso es un poco lo que a mí personalmente me motiva. Entonces yo empecé inicialmente hace 10 años con el ecosistema de las criptomonedas, Bitcoin y todo eso, y di un poco el salto en paralelo también hacia el mundo de la identidad digital descentralizada, que se llama también Self-Sovereign Identity, o SSI, y quizás va a ser SSI la palabra que vamos a utilizar para el resto de esta presentación, por lo menos. Eh, y este fin de semana estaba mirando un documental que yo creo que para los que lo hayáis podido ver, no es para hacer publicidad de Netflix, porque ya son suficientemente grandes, pero que se llama el dilema social, que yo creo que presenta muchos de los retos y dilemas que se nos presentan también con la identidad digital descentralizada. Porque si miráis este documental, yo os lo recomiendo mucho, expone muchas de las ideas de lo que los tecnólogos y también los gestores de muchas de estas empresas de redes sociales esperaban del mundo de las redes sociales y los efectos nefastos que ha tenido en nuestra sociedad, ¿no? Y esto, justo teníamos el sábado una conversación con una au pair alemana que está aquí en casa de unos amigos y bueno, la chica nos comentaba que, pues por una parte, cómo es el comportamiento de los jóvenes, por lo menos en Alemania, y de cómo los jóvenes viven su vida en este momento y los retos que se presentaban. No voy a comentar más de esto porque es conocido, pero no quiero ser demasiado controvertido. Pero también nos comentaba que ella desde niña, desde los 13 años cuando tenía un móvil, estaba enganchada 8 horas al día al móvil mirando Instagram y una de las redes que seguía también la llevó a seguir unos hábitos de alimentación muy nocivos que al final la llevaron casi a la muerte porque llegó al hospital y casi se muere, ¿no? Y entonces, claro, te hace plantearte muchas de estas cosas, ¿no? Porque yo me lo encuentro lo mismo un poco en ese mundo de la identidad en el que he tenido en los últimos años la oportunidad de trabajar con muchas de las personas que promueven proactivamente este ecosistema. Y yo creo que, aunque probablemente no les gustaría que yo lo defina así, pero veo que comparten mucho de ese optimismo inicial que tenían los creadores de las redes sociales, ¿no? Y es un mix entre optimismo natural, porque tienes que serlo cuando eres emprendedor y estás empujando un ecosistema nuevo que no existe en realidad todavía, y que quieres hacerlo realidad. Y también a veces simplemente porque se mezclan intereses comerciales, ¿no? O sea, intereses comerciales de, oye, pues es que si yo estoy empujando esto y lo estoy haciendo desde hace muchos años, pues me interesa que pase y obvio otras cosas, ¿no? Y entonces os animo mucho a ver esa película y también a ver todo lo nuevo que sale con una mirada crítica. No es porque que lo nuevo que salga sea malo, sino simplemente que como es nuevo, pues no está probado y hay que intentar tener un equilibrio, ¿no? de visiones desde mi punto de vista, ¿no? Por lo menos. Y históricamente, hoy como tenemos poco tiempo, voy a intentar ir lo más justito posible. Lo que cuando pregunto normalmente a las personas que identifican con identidad, pues muchas veces las personas de la calle lo identifican con la identidad burocrática, ¿no? La gente se identifica no sé, con su pasaporte, DNI, su nación,
u otros papeles o documentos que están de alguna manera relacionados con su identidad, ¿no? Y en realidad cuando miramos la historia un poco de los pasaportes o DNIs, pues en realidad tiene una historia muy nueva, muy reciente, que no tiene más de 120, 140 años, ¿no? Y que en realidad antes la gente sí viajaba, pues viajaba en todo caso sin documentación. Y la definición de identidad también en general es muchísimo más amplia, ¿no? Y entonces, una forma para verlo, a mí me gusta esta, es de que la identidad en realidad es la suma de todas las cosas que hacemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto puede ser atributos inherentes que son propios a nosotros, ¿no? La edad, altura, etcétera. Atributos acumulados, que son los que nosotros tenemos distribuidos entre gobiernos, empresas y diferentes servicios, y atributos asignados, ¿no? Eso es una forma de verlo. Y aparte de existir para individuos, pues existe también para entidades legales, para activos, para seres vivos que no sean humanos, como, no sé, ganado, mascotas, etcétera, ¿no? Y una de las personas que ya definió hace mucho tiempo este problema que hay de la identidad para el mundo digital es Kim Cameron. Kim Cameron se jubiló hace poco, hace un año y medio. Era el responsable un poco de arquitecturas de identidad de Microsoft. Y él dijo en el 2005 que Internet se había construido sin una capa de identidad, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando volvemos atrás en el tiempo, en el origen de Internet, normalmente, o sea, como yo vengo del mundo de las criptomonedas y Bitcoin, o sea, una de las cosas que la metáfora que se utilizaba en ese mundo durante muchos años era de que Internet se había construido sin un sistema de pagos nativo, ¿no? Entonces, que ese sistema de pagos nativo faltó y que por eso tenemos todos estos problemas que tenemos a día de hoy con fraudes, con tarjetas de crédito y todo eso. Y si rascamos un poco en los principios de Internet, en el principios de Internet académico-militar, esa combinación que se lanzó en Estados Unidos, pues claro, la base de esa arquitectura, de esa infraestructura está basada en unos conceptos de unos académicos militares que se conocían todos y que básicamente esa red tenía dos objetivos principales, que era compartir recursos, porque esos recursos de infraestructura eran muy caros, entonces se querían compartir esos recursos, y por otra parte, pues compartir toda esa información en una red de confianza de gente que ya se conoce, que provocaba también que básicamente esa identidad no era relevante, porque a John, que estaba en Stanford, al otro señor que estaba en el MIT o la otra señora, pues se conocían todos y no había ninguna falta de introducir esas medidas de seguridad, ¿no? Esto es un poco, desde mi punto de vista, a lo que se refiere Kim Cameron, de que en Internet no se construyó esa capa de identidad, ¿no? Esa falta, esa capa de identidad, hay dos grandes grupos que han ido trabajando en esto desde hace mucho tiempo, y los menciono sobre todo un poco porque creo, desde mi punto de vista, son un poco los que se llevan el crédito como organizaciones sin ánimo de lucro de haber creado un poco ese ecosistema de la identidad digital descentralizada tal como lo conocemos a día de hoy, ¿no? Entonces, uno de ellos es el Internet Identity Workshop, que es IIW, que se organiza 2 veces al año, antes de forma física, ahora de forma digital, que es mucho mejor de forma digital porque creo que puede participar mucha más gente, en San Francisco, en el Museo de la Computación. Y el otro es Rebooting the Web of Trust, que lo lidera Christopher Allen, que por una parte había definido los principios de la identidad digital autosoberana, SSI, en un artículo que publicó, que es muy recomendable porque pone un poco los principios de base. Y esto es un poco el origen de este ecosistema, ¿no? Y si vamos más atrás, pues tenemos obviamente todo el movimiento de criptografía de los años 70, desde el mundo académico, etcétera, que es un poco en las bases de todo ese mundo descentralizado que se ha ido buscando en estos años. Entonces, esto lo menciono un poco como referencia histórica, porque es importante conocerlo desde mi punto de vista. Y como ya definía Antonio un poco, pues lo importante es que los usuarios, nosotros, las personas, podamos controlar el uso y el acceso a nuestra información, ¿no? La palabra de la privacidad, en general, yo creo en la población mundial, exceptuando países como Alemania y algunos países más como Holanda, no es algo muy, muy popular, es muy de nicho.
Pero si miráis este documental que os he hablado, está en Netflix, que se llama The Social Dilemma, es muy, muy recomendable, ¿no? Yo creo que se exponen muchísimos de los puntos, más allá de lo que es el individuo, sino el impacto que tiene en la sociedad, los nuevos inventos y el descontrol que pueden generar. Y yo soy un ferviente creyente en el progreso y en la tecnología, pero también creo que estos mismos riesgos, estas mismas oportunidades se presentan también aquí con la identidad digital autosoberana. Y después, durante el turno de preguntas, si os apetece, lo podemos comentar un poco. Los 10 principios que comentábamos de Christopher Allen, pues se basan se pueden resumir en tres grandes titulares, ¿no? Uno, que es seguridad, seguridad de la información, contra el poder de controlar la información, de que yo pueda decir que esto algo existe, que yo doy acceso a algo o simplemente yo puedo controlar quién tiene acceso a ello, y la portabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si puedo mover mi información de una red social tipo Facebook, Twitter o cualquier otra cosa, o de un hospital a otro hospital, etcétera, ¿no? Pues el resumen de todo esto es un poco lo que se entiende como bajo los principios de SSI, y el reto un poco es que cuando se mira esto en detalle y también cuando se mira dentro del ecosistema, pues hay muchísimo conflicto, yo creo, porque la pregunta de lo que es SSI en realidad, desde mi punto de vista, no está resuelto porque no existen ecosistemas que se hayan impuesto todavía y por otra parte, que es algo en lo que voy a incidir bastante quizás en esta breve presentación, existen también discrepancias fundamentales de visiones del mundo sobre qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿no? Esto también vamos a comentarlo un poco. Históricamente mirándolo, pues tenemos la identidad en silos, que es básicamente una organización como Facebook, tiene nuestra información y accedemos con nuestras claves y todo esto. Después tenemos la identidad federada, que dentro del mundo de la identidad se llama IDP o lo que es Identity Provider, que es cualquier servicio, o sea, como un social login, podríamos definirlo como un Identity Provider también, que nos permite con nuestro Gmail acceder a diferentes servicios, pero es ese servicio el que hace esa función para poder autenticarnos. Y la visión del futuro dentro del mundo SSI, un poco inspirado en blockchain. Y yo soy una persona un poco controvertida dentro de todo ese discurso, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, no me gusta llamarlo, o sea, la definición de blockchain o DLT para mí es una gran discusión que lo vamos a tocar ahora, por eso aquí pongo red descentralizada, pero la idea es que básicamente en los años 2014-2015 esos grupos que se organizaban en el IIW que os comentaba antes y el Rebooting Web of Trust, de la mano un poco de Christopher Allen y otras personas descubrieron lo de blockchain, DLT, y les inspiró para decir, este problema que llevamos intentando tanto tiempo resolver desde de cómo crear esa capa de identidad que ya había identificado Kim Cameron en el año 2005, de cómo poder resolverlo, pues lo podemos resolver a través de blockchain, ¿no? Y desde entonces ahí surge un poco todo ese ecosistema de SSI y la idea es de que esas bases de datos descentralizadas pueden ser ese root of trust o esa raíz de la confianza para que las personas puedan comunicar entre ellos y intercambiar credenciales, que ahora las comentaremos un poco, ¿no? Y entonces, y el principio de esto, ¿cuál es? Es básicamente que tenemos nuestros móviles unas credenciales que nos recibimos de unos emisores y las podemos intercambiar con esas personas que se interesan por ellas y quedan registradas en una red descentralizada. Esto de una forma más visual, pues aquí lo veis, si por ejemplo tenemos un banco que nos omite una credencial de que nosotros, por ejemplo, tenemos una cuenta bancaria, nosotros, bueno, haciendo el flujo completo, imaginaros que esto es Airbnb, que es un verificador que pide una prueba de que tenemos una cuenta de banco, nosotros recibimos esa petición, el emisor recibe la emisión de que queremos esa credencial, nos emite la credencial y presentamos la prueba a un Airbnb, por ejemplo, ¿no? Y donde está la base para que todos estos agentes puedan participar, tanto el emisor como el verificador, de que esto realmente está pasando y de que es real, de que no yo, propietario de esta credencial, no me la estoy inventando, pues puedo comprobarlo a través de una red descentralizada, ¿no? Y la idea es de que básicamente esto crea una infinidad de oportunidades, porque como vivimos en un mundo totalmente analógico todavía a nivel de credenciales, las credenciales es básicamente la palabra
o la definición que se utiliza para cualquier elemento que nos ayuda a identificarnos y que nos define, tal como lo comentábamos antes, pues bueno, pues una credencial de un banco, de que yo tengo una cuenta de banco, es una credencial, por ejemplo, ¿no? Igual que pues, nuestro carnet de conducir, nuestra edad o cualquier otro elemento que nos define dentro de la gran nube de la identidad que tenemos todos nosotros, ¿no? Y para eso tenemos un poco, históricamente, el emisor, nosotros y el verificador, y Drummond Reed, que es uno de los es uno de los coautores con los que estamos escribiendo este libro sobre la identidad que comentaba Antonio antes, pues esto crea a través de blockchain o de este tipo de arquitecturas este vínculo de confianza que hasta ahora no se podía crear, ¿no? Y esto es un poco lo que surge en esa gran idea en el año 2015-2016. Y hay como, si alguien viene del mundo blockchain, criptomonedas, pues hay toda una serie de conceptos que normalmente no son con los que uno no está familiarizado, ¿no? El primero es las credenciales verificables, que es una iniciativa que se lanzó dentro del W3C para definir cómo, y sobre todo, de hecho, se iniciaron dentro con un objetivo para credenciales académicas, que era porque intentaron un poco acotarlo. Y bueno, y esos estándares ya se han definido un poco y ahora queda bastante trabajo todavía en la implementación de todas estas cosas. DIT-Auth, que es algo que se está moviendo también para ver, que probablemente se haga con una organización que se llama DIF. DKMS, que es la gestión descentralizada de claves, que se está intentando que se lleve a Oasis o a DIF. Y finalmente los DIDs, ¿no? que son claves descentralizadas o son Decentralized Identifiers. Estos son un poco los cuatro grandes grupos de tecnologías o de conceptos que se manejan dentro del mundo de SSI que normalmente fuera de ese mundo no se suelen conocer tanto y que para cualquier persona que quiera profundizar más desde un punto de vista tecnológico, pues es interesante explorarlo. Para los que estén más familiarizados con Bitcoin o criptomonedas o criptografía en general, pues los DIT siguen el mismo principio de una clave pública, clave privada, en la que una clave pública es la que se puede publicar y la clave privada es básicamente que controla todo lo que se publica con esa clave pública. Y entonces, dentro de ese contexto, pues existe el DIT y después existe lo que se llaman métodos, en este caso eso es un ejemplo de Sovereign, pero existen muchos métodos o redes diferentes sobre las cuales se pueden trabajar este tipo de identificadores descentralizados y esta finalmente es la clave, ¿no? La gran cuestión que es, a diferencia de Bitcoin y las criptomonedas, donde perder 1000 Bitcoins, que es una fortuna, es un drama, pero vale, pierdes dinero, en el mundo de la identidad es mucho más grave, ¿no? Porque o sea, no deberías poder perder tu identidad y que nadie la pueda recuperar porque tienes una identidad controlada por ti que nadie más puede recuperar para ti, ¿no? Y ahí todo el tema que comentábamos antes de DKMS, hay diferentes nombres para esto, o Decentralized Key Management, es clave porque ese mismo problema al que nos enfrentamos en el mundo de las criptomonedas, pues en el mundo SSI también existe, ¿no? Y un poco el ecosistema en el que tenemos aquí finalmente, y aquí sobre todo lo pongo aquí por el tema aquí que en inglés se llaman natural things, ¿no? Que se refiere a, pues eso, a ganado o mascotas, etcétera, ¿no? O IoT, pues tenemos estos dos grandes, los propietarios de las entidades y de cómo pueden intercambiarse a través de sus dispositivos y cómo toda esta información se puede después almacenar en una nube tanto se llaman cloud agents o agent wallets, que pueden ser los móviles o en la nube directamente, ¿no? Y este esquema, que es de Drummond Reed también, pues da un poco las diferentes capas con las que se podría crear esto, ¿no? Tenemos la capa más tecnológica, que es en la que tenemos estos registros, las blockchains y los DITs. La capa de agentes, de cómo comunican los diferentes móviles o dispositivos entre ellos para intercambiar credenciales. Y aquí pues es un poco el modelo que se puede utilizar, ¿no? Entre emisores y verificadores para hacer esto y después una parte que sobre todo es interesante para el mundo legal, que son los governance frameworks, que son un poco las reglas de cómo se gobiernan este tipo de redes, ¿no? Y en este sentido, desde mi punto de vista,
esto es muy, muy diferente al mundo de las criptomonedas, ¿no? Porque en el mundo de las criptomonedas, por no sé, si nos limitamos a Bitcoin, literalmente ese mundo puede existir sin esa gobernanza en el sentido clásico, tal como lo conocemos en el mundo centralizado, porque tal como lo había definido Satoshi Nakamoto, eso funciona y sigue funcionando, tiene sus puntos de ataque, pero por ahora nadie los ha encontrado o los ha aprovechado para poder atacarlos. Y en cambio, en la identidad es completamente diferente desde mi punto de vista, ¿no? Porque en la identidad lo que pasa es que en la mente del friki descentralizado de las criptomonedas, desde mi punto de vista muchas veces no lo quiere entender así, todo se limita a la blockchain y a cómo la escalabilidad de la blockchain y los hashes y el número de transacciones por segundo, todo eso es un poco lo importante porque es un poco con lo que se han ido haciendo viejos, ¿no? Porque aunque Bitcoin sea relativamente nuevo, los frikis que se iniciaron con Bitcoin desde el 2009, 10, 11, pues claro, de alguna forma, desde mi punto de vista, no han dado el salto mental de ir también actualizándose con las nuevas tecnologías. Y el dinero, todo el dinero que se ha hecho en ese ecosistema, no ayuda tampoco a que se quieran actualizar, ¿no? Y dentro del mundo de SSI, pues entre el mundo de SSI y el mundo de las criptomonedas, desde mi punto de vista, hay muy poco contacto, que yo creo que se podrían enriquecer mucho, pero el mundo de SSI, pues sobre todo desde mi punto de vista, se ha inspirado de lo que es más el ecosistema DLT. Y ahora después voy a comentar un poco lo que desde mi punto de vista significa. Este es un esquema que me gusta mucho de Tim Bouma, que trabaja para el gobierno de Canadá y también es uno de los autores de uno de los capítulos, que de hecho Nacho también lo es, Nacho Alamillo, que ahora presenta después de mí, que ha hecho un capítulo muy bonito sobre la evolución de la identidad en la Unión Europea, pues presenta un poco lo que es la clave, ¿no? Y para mí la clave de todo está en esto, ¿no? De las relaciones de poder. Y las relaciones de poder que vivimos todos nosotros a día de hoy es que todo el control está entre los emisores y los verificadores y nosotros estamos fuera de esa ecuación del poder y, y el objetivo o la ilusión o la utopía que se busca con el modelo de SSI es que el control esté compartido entre el emisor, el usuario y el verificador y que haya estos registros descentralizados, ¿no? Eso es un poco la clave de todo este juego. La clave también para que todo este juego y esa promesa se pueda cumplir depende, desde mi punto de vista, mucho de la arquitectura que se va a utilizar. Y ahí comento brevemente, por lo que para mí personalmente es un tema muy importante, es un poco las diferentes visiones y modelos de mundo que existen, ¿no? Desde mi punto de vista existen el mundo de las blockchains públicas o sin permiso, y aquí lo cuento así muy breve porque asumo que se conoce, y el mundo de las DLTs, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, existen visiones muy diferentes de lo que se busca con cada una de estas redes. Por tiempo no voy a detallarlo todo, pero muy, muy resumido, en el mundo de blockchain es la desconfianza total ante todas las instituciones, todos los gobiernos y todo lo que pueda ser cualquier entidad centralizada. Y desde el punto de vista del ET, muy resumido, desde mi punto de vista, es algo donde la visión es de todo el sistema funciona bien tal como está, hay cosas que se pueden mejorar y con nuestras tecnologías que nos estamos inventando vamos a conseguir mejorarlas, ¿no? Estos puntos de vista muchas veces están muy encontrados, y, un poco filosóficamente, pero desde mi punto de vista un poco también la clave está un poco en mirar las arquitecturas, porque como habéis visto, dentro del mundo de las criptomonedas ha habido muchísimos fraudes y sigue habiendo muchísimos fraudes. Y dentro del mundo del ET, desde mi punto de vista, hay demasiado pensamiento estático, sumiso al poder, que quiere continuar un poco las fuentes del status quo, ¿no? Entonces, pero no significa que haya muchas personas que están quizás aquí que de forma oficial están quizás mucho más cercanas a un modelo más aquí en medio o más a la izquierda, y tampoco quita que haya personas que están aquí que en realidad hacen cosas que se parecen a una DLT, pero por temas de marketing lo llaman blockchain, ¿no? Lo que sea. Lo que es importante quizás es que el mundo de SSI, desde mi punto de vista, se encuentra muy aquí en medio, ¿no? Porque el movimiento de las criptomonedas es un movimiento muy anárquico de acabemos con los gobiernos, acabemos con la centralización de los bancos centrales, independientemente de que eso se valore positiva o negativamente. Aquí esto está muy alineado con vamos a intentar mantener todo el status quo y todo lo que ya existe de forma tal como existe. Y el mundo SSI, desde mi punto de vista, está en medio porque
no busca en realidad derivar los gobiernos tal como los conocemos a día de hoy, pero sí que busca acabar, por de los iniciadores de estos movimientos, acabar con el surveillance capitalism, que sé que describe ese documental al que hago referencia, ¿no? Porque sí que piensan que las personas tenemos que controlar nuestra información y que tenemos que volver a tener control sobre nuestras vidas, y que todo lo que ha pasado estos años ha sido muy dañino para las personas, ¿no? Y ahí en ese documental lo podéis ver en mucho más detalle, muy bien explicado. Y desde mi punto de vista se mueve un poco aquí en medio, pero con tendencias de estar mucho más alineados con este sector, ¿no? Pero esto es simplemente mi observación, valoración subjetiva, sin hacer una valoración de si eso es bueno o malo, ¿no? Y hay toda una discusión después, que ahora no me va a dar tiempo de hacerlo, de cómo yo creo que las mismas enfermedades que nosotros podemos observar en el mundo de las criptomonedas, yo creo que las podemos observar también en muchos aspectos en el mundo tal como lo conocemos a día de hoy, ¿no? De muchas de las iniciativas que van dando vueltas por ahí. Y bueno, y eso resume un poco esto. Ahora, como os decía, para mí el blockchain e identidad sobre todo han sido instrumentos de evolución personal, y, y y dentro de la evolución personal, a mí personalmente lo que me gusta mucho es mostrar este esquema, ¿no? En este esquema, básicamente, yo lo encontré dentro de la serie Cosmos, que también está en Netflix, en el que te resumen los 14.500 millones de años desde que existe teóricamente el universo, pues un poco de qué ha ido pasando, ¿no? O sea, en esos 14.500 años, ¿no? Pues lo que vemos es que en agosto, pues nacen el Sol y el sistema solar. Pues en el día 24, pues dentro de una semana, pues desaparecen los dinosaurios, y bueno, y los primeros monos pues empiezan a caminar, aparecen por la mañana, y bueno, un segundo antes de medianoche, pues Cristóbal Colón llega a las Américas, ¿no? Y a mí esto personalmente me motiva muchísimo, porque yo creo que este esquema nos permite, o a mí me permite, muchas cosas, ¿no? Primero, demuestra de que nuestra existencia en la infinidad de tiempo es irrelevante. O sea, igual que cualquier idea es irrelevante porque todo empieza y todo acaba, y como cada uno de nosotros también es irrelevante dentro del infinito, pues yo creo que es una oportunidad de intentar hacer, dentro del milagro que es la vida, pues aprovechar la vida de la mejor forma, ¿no? Y esto, el autor de Sapiens, Noah Yuval Harari, desde mi punto de vista lo escribe muy bien, ¿no? Porque nosotros tenemos una visión, desde mi punto de vista, culturalmente muy homocéntrica, y con eso me refiero de que si miramos atrás en el tiempo, de la especie Homo había diferentes especies. Lo que pasó, según Noah Yuval Harari, es que el Homo sapiens fue desplazando por una parte a las otras especies de Homo, por otra parte también probablemente se los fueron comiendo, y por otra parte también se mezclaron, porque nosotros los humanos de ahora, o los europeos, todos tenemos un poco de Neandertal, los asiáticos tienen un poco de Homo erectus, y bueno, y quedan rastros de DNA de esos antiguos homos con los que nos mezclamos también en el presente, ¿no? Y entonces yo creo que está bien cuestionar, a mí todos estos esquemas a gran nivel, de ver la infinidad del mundo como algo evolutivo, también nos permite cuestionar el presente, porque si no, como nuestras vidas son tan cortas, muchas veces no nos lo permitimos, porque pensamos que todo lo que existe en el presente es eterno y permanente, y en realidad nada es ni eterno ni permanente, ¿no? Y esto también creo que se ve desde la lectura un poco de cómo los monos y las diferentes especies de Homo han evolucionado, ¿no? O sea, si miramos de nuevo, esto viene de Noah Yuval Harari, explica que el Homo erectus estuvo en la Tierra 2 millones de años, nosotros aquí llevamos unos 200.000 años más o menos, y él por lo menos defiende que es muy poco probable de que el Homo sapiens llegue a los 2 millones de años de récord que tuvo frente a nosotros, que llevamos nuestros 200.000, que según él, pues, cualquiera sabe, llegamos a 300.000, medio millón, pero es poco probable que lleguemos a medio millón, ¿no? Entonces, si todo va en ese gran ciclo del nacimiento y la muerte continua de todas las cosas, pues a mí personalmente me motiva a cuestionar el status quo de las cosas, y a que nada es permanente, e intentar hacerlo lo mejor posible para nosotros mismos, pero también para nuestros hijos, ¿no? Y hay otro libro que os voy a comentar ahora que se llama The Sovereign Individual, que explica básicamente de cómo las relaciones de poder han ido evolucionando en el tiempo, desde la revolución cognitiva, que es cuando se organizan los humanos en grupos,
a la revolución agrícola, pasando por la revolución científica, a lo que yo pienso, bueno, y estos libros también defienden donde estamos ahora mismo, que es la revolución de la información, ¿no? Que es un poco el reto en el que nos encontramos todos, que es que el mundo está progresando tecnológicamente mucho más rápido de lo que nuestros cerebros antiguos, que tienen ya la misma estructura que han tenido en los últimos 200.000, medio millón de años, y no han cambiado. Pero en cambio la tecnología está evolucionando mucho más rápido. Y por eso veo que, desde mi punto de vista, una de las hipótesis que defiendo es que el mundo en realidad es una red de 7.000 millones de nodos, que son todos estos individuos interconectados en red, y lo que cambia constantemente es de cómo esos nodos humanos, esas redes de humanos, se organizan alrededor del mundo, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, ¿qué significa? Pues desde mi punto de vista significa, y por eso la identidad es importante, o es la clave que me ha llevado desde Bitcoin y todo el tema de la identidad, es de, si yo soy un nodo dentro de toda esta red, lo importante es que yo primero como nodo me tengo que cuidar físicamente, mentalmente, y con esto definir mi sitio dentro de ese gran espacio. Y con esto, pues, os recomiendo varios libros que yo creo que son muy, que a mí me han ayudado a explorar esto, ¿no? El primero que os pongo aquí es un libro muy interesante que explica la muerte y de cómo las personas viven la muerte y las cosas de las que echan de menos. Es una enfermera de cuidados paliativos que escribe un poco las personas que va acompañando, una enfermera australiana, de qué es lo que le cuenta, ¿no? Y entonces lo que coinciden todos, según ella, yo todavía no lo sé, pero en lo que coinciden todos es que todos dicen, debería haber pasado más tiempo con mis hijos, debería haber pasado más tiempo con mi mujer, marido, debería haber pasado más tiempo con los seres queridos, ¿no? Nadie vuelve atrás y dijo, ay, qué bien ese día que me promocionaron como director de algo o ese día que me subieron el salario, ¿no? Y marca un poco los límites de lo que es quizás importante, porque creo que en el tipo de sociedad en el que vivimos nos hace muchas veces olvidar esos aspectos, ¿no? Este libro es muy recomendable también porque está relacionado con eso, pero no voy a entrar en los detalles, pero si lo queréis, os lo recomiendo mucho. Sapiens, ya os he hablado un poco de ello. Aquí hay algunos libros que son muy interesantes para temas de descentralización, que yo creo tocando esto. Os recomiendo muchísimo The Sovereign Individual, que es un libro de 1997, pero que ya habla en 1997 de redes financieras descentralizadas, de criptomonedas, con otros nombres, pero con esos conceptos, y de cómo vamos a pasar esa era de la revolución de la información. Si os interesa todo el tema de blockchain y tal, os comento brevemente que soy uno de los cofundadores de Blockchain España, de la Alianza Blockchain Iberoamérica, que es un mundo son dos organizaciones muy vinculadas al mundo de las criptomonedas, en el que hemos publicado diferentes libros. El libro de Satoshi, que lo tenéis libre de forma gratuita, que son todos los escritos de Satoshi Nakamoto en el libro blockchain.com. También hemos hecho 2 informes sobre identidad digital descentralizada, que los tenéis de forma gratuita también. Bueno, y hace unos años publicamos un libro que se llama Blockchain, la revolución industrial de Internet, que se ha convertido desde entonces en uno de los libros de referencia en español sobre como introducción al tema de blockchain. Y bueno, también publiqué hace 6 años una novela gráfica sobre Bitcoin. Aparte de todo eso de blockchain, pues en los últimos años también he llevado una publicación que se llama SSI Meetup, donde tenéis muchos vídeos sobre el tema de identidad, donde también ha estado Nacho Alamillo, creo que en 2 ocasiones incluso, o una, no sé, no me acuerdo ahora. Y bueno, y también estamos trabajando en un libro desde hace bastante tiempo sobre identidad digital descentralizada que se va a publicar en Estados Unidos, que se llama Self-Sovereign Identity. Y bueno, y entonces, bueno, os enseño este último libro, que esto no lo iba a enseñar, pero es un libro que se llama Identity is the New Money, pero esto da para otra presentación totalmente, donde yo creo cómo la identidad y el dinero son 2 conceptos que se mezclan muchísimo porque son instrumentos de organización social. Y bueno, y con esto todo, espero si hay cualquier pregunta después que la podamos comentar, y creo que con esto también he cumplido un poco los tiempos que me habéis pedido. Sí. Muchas gracias, Ale. La verdad que ha sido espléndida tu aportación.